Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente al capítulo número 11 de la segunda temporada del podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. Como viene siendo tradición, hoy nos acompañan Mario Peralta y Daniel Durán. Muy buenas muchachos. Un saludo a los auditores que están ahí detrás y espero que estén sobreviviendo a esta pandemia. También por mi parte, un saludo para todos y un placer nuevamente estar compartiendo micrófono con ustedes, chicos. Así es, bueno, y como sabemos la pandemia está arreciando en todo el mundo y aún así tenemos gente que por algún motivo y supuestamente teniendo credenciales que uno esperaría, después de haber estudiado lo que estudiaron, debieran saber, por un tema del ex artis, debieran saber que lo que está pasando de verdad. Sin embargo, lamentablemente en algunos países, como en este caso Kenia, Daniel, ¿qué fue lo que pasó allá con un médico? Bueno, tenemos el caso del doctor Stephen Karanja, un doctor keniano, no solamente un doctor cualquiera, sino que era uno de los asociados de la Asociación de Doctores Católicos de Kenia, que resulta que siendo médico era parte de los que, entre comillas, cayeron en las conspiraciones respecto de las vacunas y de los tratamientos para el COVID. Este doctor Granja estuvo haciendo promoción a todo este tipo de tratamientos que se han demostrado científicamente que lamentablemente no funcionan con medicamentos que ya se conocían, como por ejemplo la administración de drogas como la citoquiriquina, si no recuerdo mal el nombre, perdón, disculpen, la hidros, esta cosa es como un poco de trabalengua, la hidroxicloroquina en tableta, o cosas como también el inhalar vapor. Y él proponía que este tipo de tratamientos son definitivamente lo que la gente tenía que hacer, y por lo mismo, el hecho de que hubieran vacunas o que se estuvieran promoviendo vacunas era hasta innecesario. Y bueno, no sé si decir interesante del caso es que este doctor lamentablemente es un postulante a los premios Darwin Awards porque hace un par de semanas cayó enfermo y resulta que murió de COVID. Así que tenemos nuevamente un enésimo caso de personas que lamentablemente teniendo los estudios o que debieran saber mejor que muchos, caen en conspiraciones o en desinformación y a la larga terminan siendo víctimas de un virus que ellos probablemente o menospreciaron o consideraron que los tratamientos que se están proponiendo, como las vacunas, no son necesarios. Bueno, y este tipo, aparte, también lideraba la oposición en contra de otro tipo de vacunaciones, como por ejemplo de la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿cierto? Porque, bueno, él como era católico, me entró la duda. Pero bueno, O sea, era de la Asociación Católica, pero ya. para colmo de males, este tipo era obstetra y ginecólogo, así que me imagino que también tendría que haber entendido muy bien respecto a qué pasaba con el virus y qué es el papiloma humano. Claro, y ahí es cuando aparece con el eslogan de catolicismo por delante de su estudio, es que al final de cuentas lo que termina primando es la ideología en vez de la evidencia. Y sí tropezó con esta idea que es muy común en el círculo religioso, en el católico en particular, que me toca conocerlo de cerca, pero en el círculo religioso en general, al menos en el cristianismo, de que este tipo de enfermedades son consecuencia de un estilo de vida que involucra un comportamiento sexual irresponsable, ¿cierto? Entonces, por eso ellos no quieren vacunar, porque si te vacunan van a permitir que tú tengas un comportamiento licencioso, ¿ya? Así que, por lo visto, no solamente terminó por medio de su influencia, muy posiblemente matando a gente en lo que a coronavirus se refiere, sino que además habrá futuros afectados y afectadas que pudieran verse afectadas de cáncer cérvico-uterino producto de la infección por papiloma. O sea, un tipo realmente nefasto finalmente, más allá de lo absurdo de las cosas que le hayan pasado a él directamente. Y yo creo que, bueno, esto echa para variar más evidencia encima sobre la afirmación de que quien cree cosas absurdas, con ello prepara la antesala para realizar acciones absurdas.
Y lo que es inclusive más increíble o más paradójico es que inclusive la Conferencia Episcopal de Kenia se distanció, según los reportes de BBC, de los dichos de este doctor católico. Inclusive esta conferencia episcopal dijo públicamente que las vacunas eran lícitas y éticamente aceptables, con lo cual, entre comillas, cuando organizaciones que a veces, inclusive del lado religioso, se saben que son a veces un poco extremas y tiesas, hasta ahí están apoyando la ciencia y médicos que debían ser completamente partidarios de la buena ciencia no lo son. Estamos en el mundo de loco que estamos hoy en día. Bueno, esto es consecuencia de las creencias, pues, de estas creencias que tenemos profundas, digamos, y que enfrentada a la realidad nos pisotea, pero uf, terrible. Eh, la creencia es un apego psicológico a algo, ¿no? Es algo que nos tiene ahí atrapados. Entonces, de alguna manera hay que, bueno, ahí está ¿cuánto se llama? El pensamiento crítico de ponerse a pensar por qué creo en tal o cual cosa, cuáles son mis justificaciones para creer en lo que creo. Generalmente las creencias no son cuestiones razonadas, sino que son estos virus que andan por ahí y llegaron a mi cabeza y anidaron de alguna manera porque por mi familia, por mis padres, por etcétera, o sea, por mi entorno. Pero ahí está esto, el pensamiento crítico no es para criticar a los demás, sino que para que uno reflexione acerca de sus propias creencias. Y bueno, y valga mencionar a propósito del pensamiento crítico que pudieran haber tenido en la conferencia, ¿cómo se llama esta cosa? La Asociación Católica para Doctores Keniatas, o la Asociación Keniana de Doctores Católicos, que si bien ellos se distanciaron de las afirmaciones que realizaba este doctor Stephen Karanja respecto de la vacuna de coronavirus, ese distanciamiento, al menos aquí en el artículo, no aparece respecto de su postura ante la vacuna contra el VPH, que es bastante extendida en las autoridades católicas. Entonces, incluso por eso, bueno, como tú dices bien, Mario, respecto al tema de las creencias, y aquí como lo que se antepone es el hecho de que son católicos, lamentablemente es circunstancial que se hayan distanciado de este caballero y que hayan apoyado la vacuna de coronavirus en circunstancias de que en paralelo no son los que toman distancia respecto de la vacuna del virus del papiloma. Bueno, eso de que eventualmente la gente pueda tener un comportamiento licencioso si es que se vacunan contra el papiloma humano, también es otra creencia. También es, o sea, no sé si habrá algún estudio, o sea, si yo tengo alguna cosa, primero debería hacer un estudio a ver si confirmo mi hipótesis. Porque si digamos, tengo un dogma acerca de ello, el dogma no cambia, da lo mismo la realidad, ¿no? Entonces, lo primero que uno debería hacer, si es del ámbito de la ciencia o algo así, bueno, ponerse a investigar, a ver si es verdad que si yo vacuno a tal gente o a tales niñas van a ser más licenciosas que otras que no vacuno, ¿no? Eso sería una forma razonable de resolver esa cosa que tengo metida ahí en la cabeza. Bueno, en todo caso, hay que reconocer que las posturas religiosas respecto a las vacunas en general han sido históricamente retrógradas y sin ir más lejos, el mismo origen de la palabra vacuna viene de que las primeras vacunas venían de suero de vacas y cuando aparecieron por primera vez y de hecho partieron salvando de viruela a millones de personas, hubo oposición justamente religiosa de muchos pensadores, pastores o teólogos que decían que cómo los seres humanos nos atrevíamos a interferir en el plan de Dios, porque si Dios dice que alguien debe vivir o debe morir, eso es una prerrogativa completamente divina, y que un ser humano intervenga, e inclusive, fíjense el punto, inoculando a alguien y salvándole la vida en contra de la voluntad de Dios, eso de todas formas sería un pecado.
Entonces, muchas veces el tema no es solamente que crean o no las vacunas, sino que hay todo un tema a veces teológico y todo detrás que puede ser completamente, eh, no sé si llamarlo antisocial o antihumanitario. Todo por un tema de una creencia, como dice Mario. Pero y aquí, bueno, yo discrepo ligeramente un poco de un tema semántico con la palabra creencia, o quiero hacer una especie de un bemol tal vez de como tú lo planteas, Mario, porque para mí las creencias es algo que todos tenemos. De hecho, yo les puedo confesar de que yo creo que estoy en este instante grabando un programa con ustedes, creo estar conectado a internet y creo estar en un planeta redondo que está girando alrededor del Sol. La diferencia que de estas creencias que les acabo de declarar, digamos, y de muchas otras creencias que podríamos cuestionar, es cuál es la base de evidencia que la respalda. Pero de que todos podemos tener creencias más o menos justificadas, las tenemos. El punto es justamente cuáles son esas justificaciones y lo que pasa es que muchas de estas creencias que nosotros a veces mencionamos sencillamente con esta palabra como creencia en forma un poco derogativa, son creencias que en realidad sus justificaciones son débiles o directamente inexistentes y muchas veces inclusive hasta refutadas. Y eso es lo que yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando alguien cree algo, es cuestionarse si sus fundamentos para creerlo realmente son válidos y si realmente tienen algún tipo de respaldo lógico o en evidencia que realmente lo justifique, decir si de verdad esto da para creer que es cierto. Bueno, ahí es donde ese tipo de creencias, cuando no son fundamentadas, pasan a ser la antesala para la toma de decisiones, y eso afecta, en el caso que estamos hablando, la decisión de si vacunarse o no, ¿cierto, Daniel? Sin lugar a dudas, y eso es un tema que también, así como nuestro doctor Caranja, tal vez se puede decir que pagó con su vida el poner en duda las vacunas, lamentablemente no es el único en este planeta. De hecho, ahora hace unos pocos días se dio a conocer un estudio, una encuesta que se realizó en todo el mundo por la empresa Gallup, en donde se hizo una encuesta en más de 300.000 personas de 117 países durante el año 2020 y se consultó a adultos por el detalle de si es que ellos estaban dispuestos a recibir una vacuna contra el COVID-19, si es que inclusive esta vacuna se les ofreciera en forma gratuita. Y lo que esta vez lamentable o sorprendente es que por lo menos un 29% de los encuestados dijo que no recibiría la vacuna y otro 3% dijo que no sabía, sumando casi más de 30%. Y eso lo preocupante de esta noticia, digamos, que bueno, uno puede esperar, digamos, que sea por un tema que en 2020 muchas de estas vacunas recién estaban apareciendo y los programas de vacunación todavía no están iniciándose en forma tal vez muy seria, salvo por pruebas. Pero con estos porcentajes de opinión, resulta que la inmunidad posible, si es que todo este 30% de personas representa realmente a un 30% de toda la población mundial que no se vacune, deja a que el 70% restante que sí se vacune podría no ser suficiente para conseguir la inmunidad de rebaño. Ahora, en esta encuesta, por lo menos no se menciona exactamente las razones por las cuales las personas no están dispuestas a vacunarse, pero el hecho es que, por las razones que sean, nuevamente tenemos un gran porcentaje de la población que, por la duda en este caso tal vez no justificada o por temores que tal vez no se condicen con la realidad, eh, pueden estar poniendo en riesgo a toda la población por el tema de la inmunidad de rebaño que sería inalcanzable. No sé qué opinan de de esta opinión mundial, chicos. Bueno, haría un matiz que, o sea, viendo como el lado positivo de todo esto, es que la inmunidad de rebaño no necesariamente necesita ser alcanzada a nivel mundial. Tú pudieras tener, intentando buscar el lado positivo, ¿cierto? Pudieras tener inmunidad de rebaño en forma comunitaria o a nivel de país, ¿ya? Entonces, una cosa es que este es el promedio mundial, pero hay otros países, por ejemplo, aquí en el mismo artículo mencionan a Myanmar, donde el 96% de la población tiene y desea vacunarse, ¿ya? Quiere vacunarse. Entonces, ahí sería un muy buen caso. Y hay otros casos como de Nepal con 87% o Laos y Camboya que andan por el 84%, ¿ya? Y en el caso
por el lado bajo, bueno, también hay otros países que están muy por debajo, como el caso de Kazajistán, con 25% que estarían dispuestos a vacunarse, 25%, eso no es nada. En Hungría, el 30%, en Bulgaria, el 33%, y en Rusia, que más encima son de los primeros países que tenían una vacuna diseñada, solo el 37% está dispuesto a vacunarse. ¿Ya? Es una cuestión terrible. En Chile, las cifras andaban por ahí más o menos con el promedio, no me acuerdo el número exacto, pero sí, aquí el promedio mundial era 69%, en caso de 68%. En el caso de Chile andaba por ahí también, era como 65, 70%. Entonces, está, no tenemos mucho de qué enorgullecernos respecto de lo que ocurre en países que uno pensaba que eran menos o significativamente menos desarrollados que nosotros. Al parecer, a la hora de pasar la cuenta cultural, no estamos nada bien, parece. Bueno, eso pasa fundamentalmente porque estamos encerraditas en las casas, o la mayoría de las personas, o algunos andan trabajando, qué sé yo, pero no estamos viendo los cadáveres, no estamos viendo las consecuencias de esta cosa, no estamos inmersos en esto. Entonces, lamentablemente los seres humanos estamos como diseñados, digamos, como para negar ciertas realidades. ¿Ah? Entonces, como no estamos viendo esto, sencillamente tenemos problemas con estas cosas y seguramente lo ponemos en duda. De hecho, muchas de las personas que no se vacunan jamás han visto, digamos, una enfermedad grave como la poliomielitis. ¿Ah? Bueno, en nuestro país ya no existe eso. Hasta hace unos, no sé, hasta los años 70 todavía en Chile los niños se les atacaba de poliomielitis, o sea, niños que quedaban inválidos prácticamente con el tema. Nunca aquí vimos eso. Tampoco hemos visto, por ejemplo, no sé, la viruela menos. O sea, la viruela fue eliminada del planeta en los años 80 prácticamente. Entonces, hay generaciones completas que no han visto, o sea, a lo más se han resfriado. Claro, ese es la condena del propio éxito de las vacunas, ¿cierto? De tan bien que han funcionado y conseguido erradicar muchísimas enfermedades, producen esto de que pasan en el largo plazo a transformarse en enfermedades desconocidas, y la gente, dado que desconoce la enfermedad, tiende a desestimar la importancia de la vacuna que produjo esa desaparición de la enfermedad en primera instancia. Y ahí, bueno, yo creo que una cuestión que al menos aquí en Chile se ha venido cacareando ya hace rato, que es el tema de la mala comunicación de riesgo que ha habido de parte del gobierno, ¿cierto? Que leyeran, o sea, hay muchas cuestiones mucho más irrelevantes que se están mostrando en televisión y por distintos canales. El Estado gasta varios cientos de millones de pesos al mes en distintas publicidades en distintos canales y para comunicar no sé qué cosa, y estas cosas que son tan importantes no aparecen. Entonces son cuestiones que debieran formar parte del sentido común y debieran promoverse regularmente. Y la verdad, chicos, yo tengo malas noticias respecto a los resultados de Chile. Mientras conversamos, me introduje al sitio oficial de Gallup y navegando a través del sitio donde reportan su encuesta y un par de clics, llegué de hecho al listado completo de países y sus resultados, así como mencionaba Luis recién algunos los más positivos de que se aceptaría la vacuna y los más negativos. Bueno, ¿dónde está Chile? Y Chile tiene un 60% solamente de gente que está, por lo menos en el año 2020, dispuesta a recibir la vacuna y un número no menor de un 35% que no está dispuesto y un 4% que no sabía. O sea, 4% que no sabía, más los 35 y un 39%, casi un 40% que definitivamente no está seguro o directamente decía que no la iba a recibir. Y eso para un país que no estamos hablando de un país sudafricano perdido en el tiempo y el espacio, estamos hablando de Chile que supuestamente uno de los países más avanzados de Sudamérica, es terrible. Es terrible. O sea, yo hubiera esperado tal vez un 10-15% y diría qué pena, pero ya tiene un 35% de nefasto. Pero ojalá que en todo caso, como esta encuesta fue llevada a cabo en 2020,
donde todavía estaba recién conociéndose en los medios que habían ya ciertas vacunas que estaban en pruebas y los resultados estaban pareciéndose auspiciosos, pero aún no se sabían sus efectos secundarios y todo ese tipo de cosas. Tal vez espero que ese 35% de personas que entonces decían que no el año pasado, en esas circunstancias, ya a esta altura de 2021, donde ya llevamos justamente una campaña de vacunación que hay varios millones de chilenos ya vacunados y no han habido muertos por la vacuna, ni incidentes realmente serios y graves por la vacuna, como un hecho de la causa. Espero que entonces los que tenían dudas y decían que no definitivamente en 2020, ahora ya lo hayan reconsiderado o directamente estén diciendo que sí o hayan dicho que sí. Eso por lo menos es mi única esperanza. Bueno, y ahí, Mario, donde aparece el temita del pasaporte verde. Exactamente, el pasaporte verde y aquí tenemos un tremendo jaleo porque este señor, el doctor File, el Cristian Contreras, ¿no es cierto? Emitió un tuit ahí donde dice así textual: el carné verde es una violación de todo lo que conocemos como libertad. Genera discriminación con las personas que nos han vacunado y eso es totalmente inconstitucional porque la vacuna no es obligatoria. Bueno, siempre estas declaraciones o estas proposiciones tienen algo de verdad y mentira, ¿no? Efectivamente, la vacuna en algún momento fue pensado que no podía ser obligatoria porque en Chile aún tienen un uso de emergencia. De hecho, hay países europeos que están pidiendo que las vacunas ya no dejen de ser utilizadas de emergencia, sino que ya pasen a ser eh, en forma normal, digamos, porque de ahí ya el tema de la vacunación sería obligatorio. Claro, al ser de uso de emergencia, al estar autorizada en uso de emergencia, tendrían que ser de forma voluntaria. Ahora, aquí él nos habla de libertad, ¿no es cierto? De este término polisémico, ¿ah? Que tiene infinitas definiciones dependiendo de quién las dice. ¿Ah? Si yo estoy en siempre va a tener diferentes significados. Eh, por lo tanto, esto es como ¿cuánto se llama? Como hablar, digamos, desde una perspectiva, ¿cómo podríamos decir? Desde una perspectiva, tratando de ingresar algo al cerebro, ¿no es cierto? Algo así como algún tipo de ideología, ¿ah? ¿Qué es lo que es para mí libertad? Pero esta cuestión siempre trae consigo algo, como en este caso, que podría salir estas ideas libertarias o que se están poniendo de moda en estos momentos. Pero acá, aquí el tema es sin duda delicado y es polémico porque justamente yo no estoy seguro si es que Cristian Contreras Radovic en realidad está exactamente en el campo antivacuna o no. No me extrañaría que lo estuviera, solo que no me consta Sí, exactamente, sí lo ha pero por lo menos, estado y además ha sido negacionista del VIH y del SIDA. ya, o sea, entonces más o menos está acampando bastante, con una bandera bastante enterrada en ese terreno. El hecho es que tiene razón de que la vacuna no es obligatoria. Hoy en día en Chile no es, por eso que la campaña de vacunación están pidiendo que la gente ya con cierto rango etario vaya, por favor, digamos. Y dice que es discriminación entonces que la gente no se haya vacunado, pero yo creo donde hierra, y hierra en forma grave, es que en el fondo el hecho de que alguien no se vacune es un riesgo para todo lo que está alrededor. Y por lo tanto, ante ese riesgo, los que están alrededor también tienen derecho a tomar medidas para eventualmente precaver, digamos, un factor de riesgo. Y en este caso, justamente pensando en el caso de pasaportes verdes que están pensados para viajar a otros países, si un país, pongamos el caso, un país que sería como el mundo ideal, para algunos efectos políticos y económicos también siempre a veces mencionado, que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ya logró, entre comillas, en su población nativa, tener cero COVID. Y si es que tienen algunos casos, probablemente son únicamente casos que están de gente que viene llegando de fuera del país. En ese caso, si es que alguien justamente intenta entrar a Nueva Zelanda sin vacunación y por el motivo que sea, esta persona se cruza con alguien que por el motivo que sea sí está infectado,
es un vector de que puede entonces a su vez comenzar a propagar virus en forma mucho más alta la probabilidad porque no llega la vacuna. La pregunta es, ¿debería entonces, por ejemplo, un país como Nueva Zelanda, que ha hecho todos los esfuerzos de hacer cuarentenas en serio y cortar el flujo del virus, aceptar a esta persona? Y como, digamos, en este caso, el dueño de casa el que manda, yo encuentro que ellos pueden tener con justa razón decir que no, digamos, o sea, uno puede o no, digamos, tener la libertad de decir si se vacuna, pero las decisiones de los demás también deberían respetarse. Ahora, eso es discriminatorio, se puede discutir, digamos, pero ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Debería todo el resto del mundo aceptar, digamos, que mi decisión personal, por el motivo que sea que yo no decida vacunarme, tienen que aceptar tomar el riesgo a la fuerza porque yo así lo quiero? Bueno, Europa ya lo está estudiando. De hecho, lo más probable es que lo hagan. Más aún, están de acuerdo en cuáles son las vacunas que más o menos le van a poner carne verde. Y recién están viendo la posibilidad que nuestra vacuna, la Sinovac, que casi el 90% de la población de la que se ha vacunado con esa, están recién empezando a ver si es que la aceptan, ¿ah? Qué sé yo, motivos políticos, vaya a saber usted cuál motivo. Entonces, esta cosa de tener un carnet, esto yo me imagino que ya se vaya a empezar a convertir en algo nivel mundial. En definitiva, lamentablemente, los seres humanos vivimos en comunidades, en sociedades, por lo tanto nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas cosas. Y esas cosas son, por ejemplo, que tú no vengas a meterme cosas que yo no quiero, ¿no? No vengas tú a mi país. A lo mejor en nuestra tribu, Chile, podemos tomar otras consideraciones. El problema es que Chile no está parte del mundo. Por lo tanto, en definitiva, Chile siendo un país de, en la actualidad, 20 millones de habitantes, va a tener que seguir las instrucciones, digamos, de alguna manera, que tome el mundo en su totalidad, porque en definitiva somos ciudadanos del mundo. Bueno, es que, a ver, las cosas que este tipo dice, la verdad es que dicen más cosas de las que el tipo dice, ¿ya? Eh, Porque yo iría analizando qué es lo que el tipo dice. Dice, el carné verde es una violación a todo lo que conocemos como libertad, ¿ya? Lo primero que me pregunto es, ¿quiénes somos los nosotros que conocemos eso que él dice que es libertad? No me queda claro que todos entendamos lo mismo por libertad. Claro, bueno, ¿Ya? es un uso intencionado de la palabra, pues ya Por dije eso, pues. que una palabra polisémica, tiene el significado que tú quieras dependiendo de cómo veas el mundo. Sí, yo eso lo entiendo, pero primero quiero ver arriba de cuál cajón de azúcar es el que este tipo se está parando. ¿Ya? Entonces, cuando habla de nosotros, eh, hay que saber a quiénes se refiere con nosotros, ¿ya? Él y quién es más, ¿ya? Porque si cree que representa alguna visión universal, definitivamente no lo está haciendo. Y dice que es una violación a todo lo que conocemos como libertad. Entonces, eh, de lo que él dice, todo lo que conocemos como libertad sería violado si es que accedemos a este pasaporte verde. Y si uno recurre a una definición de libertad más o menos como la que mencionaba Daniel, ¿cierto? De que al final de cuentas uno puede tener como esta libertad de la que uno quisiera que fuera, y ahí habrá que ponerse de acuerdo porque seguramente la que yo quiero que sea va a ser distinta de la que mi vecino quiere que sea. Y cuando finalmente nos ponemos de acuerdo y esa libertad es la que queda consagrada en las leyes, no, no se viola esa libertad, porque hay una libertad que considera que se termina cuando empieza a restringir los derechos del resto. Y cuando el resto tiene derecho, por ejemplo, como dice la Constitución, que también la menciona, ¿cierto?, a vivir en un ambiente sano y limpio o libre de contaminación, en particular se está refiriendo a no vivir dentro de un caldo de cultivo infeccioso de coronavirus, ¿ya? Así que, en ese sentido, tomando la definición, la mención que Cristian Contreras Radovic hace, no estaría vulnerándose al menos esa acepción de libertad. Así que es falso que vulnere todo lo que conocemos como libertad. Segundo, dice, genera discriminación con las personas que no se han vacunado. Lo primero que habría que precisar es que sí estamos de acuerdo. Discriminación va a haber, ciertamente. Van a tener los que tienen el carnet y los que no tienen el carnet y eso eventualmente va a redundar en algo, ¿ya?
Pero primero, actualmente no hay ninguna precisión respecto de cuáles serían esas diferencias, como para decir que sería discriminatorio contra ellos. Eventualmente es la que podría decir, no sabes que vamos a tener carne verde, pero no va a significar nada, ¿ya? Entonces, en ese caso no habría ningún tipo de discriminación. Y segundo, que la discriminación per se no es mala, lo que es malo es la discriminación arbitraria, por cuanto transgrede la igualdad ante la ley y en el caso también de que atente en contra de otros derechos fundamentales. Pero en este caso, no sería distinta como, por ejemplo, como la discriminación que se podría hacer entre aquel chofer que conduce teniendo los cursos y teniendo una cédula, un carnet de conducción, y aquel otro chofer que no tiene un carnet de conducción y que representa un peligro en la medida que no sepa manejar para todos los que están alrededor. Y al momento de fiscalizarlo, una de las cosas que se fiscaliza no es si acaso tú sabes manejar, sino que es si acaso tú tienes o no tienes de carnet de conducción. Entonces, para andar manejando, conduciendo por la calle, tienes que tener carnet de conducir. ¿Eso es una discriminación? Sí, ciertamente. Y tú quieres discriminar a los que tienen carnet de los que no tienen carnet. ¿Sí? Y eso hace diferencia respecto al ejercicio del derecho, que no es un derecho, sino que de que se abra la posibilidad de que puedas acceder a la vía pública en un vehículo. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Disculpa que interrumpa un segundo, pero me robaste el ejemplo mental que estaba pensando en mi cabecita, así que maldita telepatía. Pero yo diría inclusive a tu ejemplo, que lo mismo que estaba pensando dar del carnet de conducir, una cosa aún más terrible. Si piensas que para sacar un carnet de conducir hay que leerse la ley de tránsito, se supone que es una de las exigencias, el leerse la ley de tránsito es voluntario, o sea, la gente no está obligada a leer la ley de tránsito. Y por lo tanto, alguien bien podría decir entonces que es inconstitucional que me obliguen para poder conducir a leerme esta ley. Y yo entonces bien puedo elegir no leerla, pero si no la leo, entonces justamente quedo discriminado no poder tener justamente mi carnet de conducir. Pero entonces eso se transforma en una violación a la libertad. Esa es la pregunta, o sea, por el hecho de que si yo, o acaso estoy obligado entonces a leer esta ley, leer el librito, digamos, estudiarla y aprenderla. Bueno, Y claro, ahí, sí, dale, termina. y finalmente, entonces, supongamos que yo quiero defender hasta ultranza mi derecho a no leer la ley. ¿En qué momento entonces yo debiera obligar a la sociedad, digamos, en este caso a los departamentos de tránsito? Es que como yo elegí personalmente y me opongo terminantemente a leer y estudiar la ley y demostrar que la sé, sin embargo, aún así yo quiero tener entonces mi licencia igual. ¿Sería eso justo? Y ahí es donde entramos la misma pregunta en este caso con el carnet verde. Si yo decido, porque sencillamente yo no quiero ponerme la vacuna y sin embargo aún así quiero tener el beneficio de salir fuera del país o lo que sea, ¿es también eso justo? No, bueno, y es que ahí parte del análisis que quería continuar va por ese lado, ¿cierto? De que este tipo dice después que eh, esto es totalmente inconstitucional. ¿Inconstitucional qué? El tener el carnet verde. Porque aún así sigue no siendo obligatorio vacunarse, ¿sí? Entonces, no, eso es falso. No es inconstitucional el tener un carnet verde, así como no es inconstitucional tener una cédula de identidad. Y después dice, bueno, porque la vacuna no es obligatoria. Y efectivamente, la vacuna no es obligatoria todavía. Y el no ser obligatorio no quiere decir que sea inconstitucional el que se pueda emitir un pasaporte verde, así como no es inconstitucional, así como no es obligatorio leerse la ley de tránsito y saber conducir, no es inconstitucional el que no te den una cédula de conducción hasta que aprendas a conducir. Entonces, además hay una falacia que es simplemente un non sequitur, no se sigue una cosa a la otra, pero además, y ahora viene a la siguiente, bueno, aparte que el pasaporte verde es eh, pasaporte, ¿cierto? Es para el extranjero, ni siquiera es nacional. El nacional ese es otro debate, ¿ya? Pero además, eh, hay otros supuestos que vienen como de soslayo. Por una parte dice que, claro, la vacuna no es obligatoria. Eso efectivamente actualmente no es así, lo cual no quiere decir que no sea posible transformar en obligatoria esta vacuna, ¿ya? Y para eso ni siquiera hace falta ni cambio constitucional ni cambio legal. Actualmente, con el Código Sanitario, perfectamente, si la autoridad pública así lo decide, te pueden obligar a vacunarte. Y es el mismo caso que ocurre con por ejemplo, la vacuna rábica,
¿ya? La vacuna contra la rabia, si alguien es atacado por un animal que está infectado de rabia y esa rabia te contagia, vas a estar obligado a ser vacunado y si no te vacunas, vienen con fuerza pública a obligarte a recibir la vacuna y te toman de un ala, te llevan al hospital y te ponen la vacuna. Para eso ni siquiera hace falta modificar ni la Constitución ni las leyes, porque actualmente con el Código Sanitario vigente efectivamente te pueden obligar, si así lo decide la autoridad pública, a ser vacunado. Un ejemplo, que es actualmente vigente, digamos, cuando hay un infectado, por ejemplo, con rabia. Cuando hay un infectado con rabia, que tuvo un contacto con algún animal, qué sé yo, esa persona tiene que recibir tratamiento. Y tú puedes participar libre y voluntariamente, o no sé si libremente, puedes participar voluntariamente del tratamiento e ir a hacer lo que tienes que hacer, pero si no, te vienen a buscar con fuerza pública, te toman a la rastra y te van, te pescan y te ponen la vacuna, porque tienes que vacunarte, no es opción, ¿ya? Así que incluso en ese caso, eso eh, evidencia un desconocimiento de parte de Contreras Radovic respecto de la regulación al respecto, y definitivamente que es falso lo que dice acerca de que esto sería inconstitucional, ¿o no? Bueno, me parece, pues sí, lo que pasa es que el tipo lo que normalmente hace es tirar agua a su molino nomás, pues, y el negocio de él es, digamos, toda esta cosa esotérica que va en contra de la ciencia. Él, no sé, pues ha descubierto, no sé si, toda clase de teoría extraña, digamos. Es su negocio. Bueno, y lamentablemente va a haber gente que le va a creer y va a seguir su Ah, arenga, ¿cierto? por supuesto. De hecho, es cosa de ver los comentarios que tiene el tweet hacia abajo nomás. Lamentablemente, bueno, bueno, él es periodista, así que tiene un buen manejo de todas estas cosas y ahí tiene, no sé, una cantidad enorme de seguidores, digamos. O sea, tiene una buena llegada. Lamentablemente, al parecer, lamentablemente, a personas, digamos, una gran cantidad de eso con poco pensamiento crítico, Bueno, es digamos. una pena. Bueno, y aún así, y esto sigue su curso porque cuando esta cantidad de gente empieza a tomar volumen y empieza a convencerse de ello y se dan cuenta que están siendo obligados en contra de todo lo que ellos conciben como libertad y en contra de sus derechos constitucionales, aunque así no lo sea y aún pensando que fuera malo, pueden hacer cosas como las que pasó en Taxon, ¿no, Daniel? Así es, tenemos el simpático caso de la ciudad de Vail, o Vail, no estoy seguro cómo se pronunciará en inglés exactamente este lugar. Es una pequeña ciudad que está a la afuera de Tucson, en Arizona, donde en el sistema escolar norteamericano hay distritos escolares que tienen personas elegidas para discutir acerca de la educación y pueden discutir temas como currículum, varias cosas que impactan directamente en su sistema educativo. Pero resulta que este consejo escolar de Vail se estaba reuniendo y estaban justamente hablando del tema de qué pasa con el tema del uso de mascarilla, aparentemente, o cosas por el estilo, y llegó una muchedumbre de padres enfadadísimos para exigir que se retire la obligación de las mascarillas me imagino, los colegios y en lugares así. Y no solo que fue jodido y complicado por el tema de una muchedumbre entrando a un lugar que estaban reuniéndose a puerta cerrada, pero obviamente todas estas personas entraron sin mascarilla y además, de hecho, sin ningún respeto a aforo, a ningún riesgo, con todo lo que eso significa. Finalmente tuvieron que llamar a la policía, básicamente. Y nuevamente aquí entramos al tema del respeto justamente cuando se habla de la libertad. Digamos. Si alguien está en una reunión a puerta cerrada, en una cosa que igual puede ser de una organización, eh, se tendrá libertad para poder hacer una reunión, digamos, segura sin que entre una muchedumbre que no está siguiendo medidas de protección y que interrumpa tu trabajo, digamos, y te ponga en riesgo inclusive. Y lo que es más preocupante, y nuevamente aquí entra el tema de la educación y la formación de la gente,
es la evaluación de riesgo. Por lo que están en los medios de prensa reportados, esta muchedumbre de personas y de padres indignados está exigiendo que se retire la obligación de las mascarillas porque sus hijos, entre otras cosas, están deprimidos, están con serios problemas de depresión, de que les cuesta respirar o que son incómodos con el uso de mascarilla. Y por lo tanto, eso es aparentemente suficiente como para decir que eh, este tipo de problemas, incluyendo también, por ejemplo, dolor de cabeza o que no son capaces de jugar cómodamente, hace que lo más razonable sea prohibir la mascarilla. Y el problema está en que, si bien es cierto que la depresión puede ser peligrosa y efectivamente habían un caso que yo creo que llevó a todo este problema y a esta tole-tole, que hubieron dos estudiantes que efectivamente se suicidaron por un tema de depresión en esta zona. ¿Justifica eso el que las mascarillas se quiten? ¿O qué más riesgoso? Que uno más o muchos niños efectivamente puedan deprimirse o no poder jugar cómodamente y sufran COVID, o una libertad en este caso entendida como de tener total comodidad y ningún problema de no verse las caras y compartir, pero al punto de poder enfermar y enfermarse ellos mismos y a otros. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Mira, yo creo que aquí hay una frase que resume todo esto. Dice, dentro de las cosas que ellos reclamaban, dejen que los padres hagan la elección por sus hijos. No es la elección de nadie más. Es simplemente así como es la cosa. Es como la frase esta de Mandalorian, ¿cierto? Así el camino es, ¿no? Dios nos ha dado o sea, más bien dicho, Dios le dio a mis hijos, a nosotros, o sea, nosotros padres fuimos dados a nuestros hijos para que tomáramos sus decisiones y eligiéramos lo que es mejor para ellos. O sea, la clásica, primero, apelación a Dios, que ya con eso se echa a perder todo el asunto. Y segundo, la clásica falacia ad paternitas, ¿cierto? Y esto de que por el hecho de yo ser padre de mi hijo, yo sé qué es lo mejor para mi hijo, pasando por alto que uno perfectamente puede decidir estupideces hacia los hijos. Bueno, yo me imagino que es parte de alguna congregación religiosa o algo así. Esa zona se caracteriza por, ¿cuánto se llama? Por el tema religioso. Entonces, claro, ahí sale, bueno, la misma campaña que hay acá, ¿no? Eso, no te metas con mi hijo y ese tipo de cosas. Exactamente, es exactamente el mismo argumento de fondo. Y bueno, y lamentablemente allá en Estados Unidos, sobre todo en esa zona, cuesta encontrar algún grupo de alguna cosa que no esté infectada de toda esta fabulación religiosa en todo orden de cosas, de cada decisión pequeña que se toma, siempre ahí está el tema religioso dando vuelta. Uno se admira de los islámicos, pero aquí no hay mucha diferencia, la verdad. Y también lo que es complicado, que resulta que el gobernador de Arizona, a partir de mediados de abril, además indicó que las mascarillas anti-COVID en general ahora son voluntarias, siguiendo, yo creo, muchos lineamientos de muchas autoridades educacionales que a veces toman decisiones reñidas con la salubridad y con las recomendaciones científicas, con tal de, no sé, de seguir sus ideas o hacer felices a tal vez los padres más vociferantes. Bueno, lamentablemente la política tiene ese problema. El problema que tiene es que hay gente que vota por él. Es como lo que pasa acá de alguna manera con algunos consultores, como le llaman, ser fan, ¿no es cierto? Que tienen, no sé, pues, sesiones de Reiki o cosas por el estilo, porque el alcalde los puso ahí. Y el alcalde lo que está viendo es los votos, no está viendo evidencia científica ni nada. De hecho, tal vez ni le interesa eso. Está viendo otras cosas. Bueno, cabe mencionar que en el caso de Estados Unidos, el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC, dice, pero pasa una cosa más o menos parecida acá en Chile, ¿cierto? Que todas las escuelas deberían implementar una
una capa de prevención dentro de su estrategia que debería priorizar el uso correcto y universal de mascarillas y distanciamiento físico, ¿ya? Pero no es un mandato. Lo mismo que pasa con el tema que, bueno, que quizás pasamos al siguiente tema, ¿no? Que al final es lo mismo, de que en Brasil los expertos de Brasil están ya poniendo el grito en el cielo porque están siendo ignorados finalmente, ¿ya? Y al ser ignorados, lo que ocurre es que, bueno, se toman decisiones que no están basadas en evidencia, no están basadas en ciencia, y, bueno, la realidad porfiadamente se impone, y lo que ocurre es que la pandemia sigue pleno curso, ¿ya? Y en este caso reclamando por el gobierno de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Pero que acá en Chile pasa una cosa que finalmente no es tan distinta. Y uno cuando ve los índices de positividad, cuando uno ve la evolución de la pandemia, cuando uno ve, peor todavía, esta ventana hacia el futuro que tenemos de ver lo que ocurre en Europa con meses de anticipación y nosotros de poder tomar las eventuales preparaciones, acá no se hace. Y en los consejos asesores presidenciales ya harta gente ha renunciado, derechamente porque están eventuales preparaciones ante lo que viene, porque allá ya sabemos lo que ha pasado y ya sabemos las medidas que han estado tomando. Por ejemplo, en lo que se refiere a ventilación, ya sabemos, ya está recontra declarado el asunto de que este virus es un virus que se propaga principal y mayoritariamente por vía aérea. Y acá en Chile sigue siendo sugerido que se realice ventilación. Recién ahora, estaba viendo la semana pasada, empezaron a incorporar la sugerencia de ventilación en la publicidad gubernamental respecto de las medidas de seguridad ante el coronavirus. Aparece como una más, siendo que debería ser la primera. O sea, primero ventila, después todo lo demás. Y ya ponte mascarilla, pero ventila. Si no estás ventilando, estamos con problemas, ¿ya? Y acá en Chile hemos tenido renuncias de asesores del Comité Asesor Presidencial por coronavirus, porque justamente las autoridades no le hacen caso. Hemos visto tanto los confinamientos como los desconfinamientos, el plan paso a paso, que es una cuestión inventada acá, que no tiene bien en cuenta los temas de movilidad y que al momento de evaluar de forma independiente si es que acaso las comunas, ya sean confinadas o desconfinadas, al momento de ver sus indicadores, si acaso cumplen o no cumplen los, lo que a nivel de gobierno ellos dicen que están haciendo cumplir en su plan paso a paso, y vemos que la mitad no las cumple, o ahora que venía el Día de la Madre hicieron este desconfinamiento para el tema de los malls, en circunstancias que las comunas no cumplían con los requerimientos para desconfinarse. Finalmente, ¿en qué nos diferenciamos del caso de Brasil? Claro, en el caso de Brasil ellos ni siquiera han vacunado, ni siquiera promueven mascarillas, pero eso no quiere decir que estemos exentos del problema y de las consecuencias que trae el que sistemáticamente se tomen decisiones en política pública que no estén basadas en evidencia. Sin ir más lejos, todo lo que se hizo de la postergación de las elecciones constitucionales, comunales y de gobernador regional y concejales y bla, bla, se estaba basando en que teníamos los índices de contagio muy altos y se hacía la cuarentena buscando que con ello bajara, pero al final resulta que de la movilidad que se necesitaba reducir, que era reducir un 70% en la movilidad a un 30%, ocurre que la redujimos apenas un 30% y nos quedamos en un 70%, o sea, prácticamente no ha servido para nada, las tasas positivas han bajado súper poco. Y a pesar de todo el gasto tanto económico como político y la catástrofe económica que está significando para la gente el tema de los confinamientos y las cuarentenas, quedamos prácticamente donde mismo, ¿ya? Entonces, eh, el país es más chico, ciertamente hay menos muertos, pero en temas de positividad, ¿qué tan distante andamos de lo que está ocurriendo con Brasil u otros países? O sea, estamos en el 10%, ¿cierto? Llegamos a tener 19%. Sí, pero de todas maneras, bueno, tenemos problemas, es indudable, pero acá no estamos en Brasil, no estamos en la India, digamos. Y tenemos problemas, y hay
responsabilidad del gobierno, indudablemente. Sí, eso no es discutible, pero Brasil sencillamente hay un gobierno que no se ha preocupado en nada casi, nada. Lo mismo pasa en la India, digamos, ¿no? En el fondo no ha habido un Estado que esté pendiente de lo que está pasando. No había un gobierno pendiente de eso. En Brasil son algunos gobernadores de algunos estados que se han estado poniendo las pilas, pero en definitiva con muy poco apoyo del poder central. Aquí, por lo menos, no nos ha faltado ni el oxígeno ni nada de eso, digamos. O sea, eso un poco haciendo el abogado del diablo. Yo me imagino que esto nos va a servir para dos cosas. Uno, para darnos cuenta de la pésima educación que le estamos brindando a las personas, que no logran comprender, digamos, ciertas cosas, ciertas situaciones, no logran comprender algo de ciencia. Y también el otro problema de poner a gente absolutamente inepta a cargo de poder gubernamental, digamos. O sea, ha sido increíble el comportamiento en algunos países ha sido ya catastrófico el haber puesto gente absolutamente ignorante, absolutamente inepta a cargo de este tipo de cosas. Ahora la pregunta es, en todo caso, ¿cómo se puede lograr que los gobiernos se tomen más en serio la ciencia? Y eso es un tema que lamentablemente en la situación actual, donde lo que se privilegia es la democracia representativa, y donde cada, bueno, no todos los países son, por supuesto, democracias, pero en general, digamos, los países de Occidente, la mayoría lo son, y la gente, los ciudadanos de cada país son libres de elegir a sus líderes, a sus representantes o a sus autoridades. Y una vez que son elegidos estas autoridades, uno esperaría que ojalá hayan sido elegidas sabiamente para que y sus programas de gobierno muestren que en fondo van a hacer lo mejor para su país o para sus gobernados, y que por lo tanto eso implique que se tomen en serio la ciencia. Ya sabemos de varios casos, no solamente el caso de Bolsonaro, tenemos a Trump, que ya, bueno, finalizó su periodo, pero que anduvo comulgando con la estupidez en gran cantidad de ocasiones cuando se tocaban temas científicos. Resulta que son libres y soberanos de no hacer caso a la ciencia y de tomar decisiones directamente anticientíficas, y se podría decir que en las condiciones actuales no hay nada que pueda detenerlo. Y eso es la pregunta de cómo lograrlo, porque en el fondo no existe una especie de organismo supraplanetario que pueda forzar que la gente tome buenas decisiones, o que pueda imponer el consenso científico sobre la decisión política. Y eso nos lleva a que estamos en un mundo en donde más de una vez los científicos advierten de peligros, no solamente por el COVID, sino por todo tipo de razones, como por ejemplo que hemos tocado muchas veces el cambio climático, y aún así estamos donde estamos, sin mucho cambio y sin mucha vuelta, a pesar de todas las advertencias científicas que se pueden hacer. Así que en ese sentido yo me declararía Bueno, más bien pesimista, entre paréntesis. sí, no, yo también soy, sobre todo, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo acá, de que la gente cada vez se está vacunando menos porque vamos bajando en edad. Y me imagino que que toda esta generación sub 30, no sé, han estado totalmente inmersos en el youtubismo, por lo tanto, me imagino que manejan toda clase de teoría extraña. Y lamentable, o sea, lamentable que tengamos ese nivel, y por eso el tema de la educación, pero por otro lado, muchas veces tenemos profesores, no sé, pues de matemática que no saben matemática. Es un jaleo, es un zapato chino. En realidad que es difícil, muy difícil de resolver. Pero no, concuerdo contigo con el tema del pesimismo. Pero no pierdan la fe, hermanos, y hagan como el Papa Francisco. Oh, sí, es un gran ejemplo a seguir. Y Ore- lamentablemente ustedes Oremos, oremos, no claro. pueden ver las comillas que estoy haciendo con mis dedos, Es la los única air quotes. solución a la situación, orar. ¿Sí?
Y de hecho, bueno, y esto no es una broma en cuanto a que el Papa Francisco está haciendo algo por el mundo. De hecho, hace algunos días atrás, a principios de mayo, él inició una campaña oficial de la Iglesia Católica de una maratón de oración que va a ser seguida en 30 santuarios en todo el mundo, donde invitan a todos sus creyentes de la Iglesia Católica a rezar el rosario para acabar con el COVID o invocar el fin del COVID, que sin duda alguna yo creo que podríamos estar de acuerdo que no es la primera vez que la Iglesia está, y no solamente la Iglesia Católica, sino muchas otras iglesias están haciendo ese tipo de invocaciones. Y claramente después de más de un año de pandemia, que no tiene ningún viso de estar bajando así como acabándose, diría que definitivamente ha sido un poco inútil. Pero hay que considerar, digamos, algunas cosas buenas y otras cosas malas. Dentro de, bueno, las iglesias y todo tienen derecho a llevar sus rituales y sus creencias, ojalá en época de COVID, siguiendo todos los protocolos y todas las recomendaciones sanitarias, para que evidentemente no haya contagio en su feligresía, ojalá. Pero en este caso el Papa entonces está pidiendo por rezar por todas las personas que han tenido problemas, que han muerto, lo cual yo creo que es loable, hay que reconocerlo en ese sentido, que bueno que ellos estén preocupados por eso. Y como parte de la noticia, muchos de los medios de prensa recogen, me llamó mucho la atención unas frases acá textuales del Papa que son bastante decidoras. Les voy a leer en este caso uno de los medios que tengo acá. El Papa pidió a la Virgen, también a la Virgen María que, comillas, ilumine los espíritus de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren buenas soluciones para vencer este virus. Esa es una de las frases. Y la segunda frase del Papa es que, comillas, alcance las conciencias para que las enormes sumas utilizadas en desarrollar y perfeccionar el armamento se destinen en cambio a promover estudios que permitan prevenir tales catástrofes en el futuro. Cierre comillas. Y esas dos frases me parecen increíblemente decidoras en todos aspectos. Una que claramente, al margen de que esto se le pida como una intercesión a la Virgen María, que no creo en lo personal que vaya a hacer mucha diferencia a quien se le pida este tipo de cosas, pero que ya una autoridad máxima de una religión esté pidiendo que ojalá los hombres de ciencia den con la solución realmente para vencer el virus, que es bueno que apoye la ciencia en ese sentido, pero que esté apostando en el fondo los dados a cosas seculares como la ciencia, o que ojalá el presupuesto de armas se traspasara a temas científicos, lo apoyo completamente, muestra que en el fondo parece que definitivamente pedir que un ser divino haga un chasquido de dedo y solucione problemas ya lo están dando por descontado, que parece que no va a ocurrir. Y también lo que sí también podría comentar acá respecto a esto, que esto es un enésimo ejemplo de cómo muchas veces las religiones eh, sienten que tienen que hacer algo para solucionar los problemas del mundo y la solución es orar. Y lo malo es que con esto ellos, yo creo, se sienten muy felices de que hicieron algo por todo, pero en realidad, en este caso, la oración no va a hacer ninguna diferencia muy concreta, en mi opinión, respecto a que los científicos encuentren o no cosas o que la industria del armamento se traspase su presupuesto a nadie. Es más, yo creo que sería mucho más útil que en este caso la Iglesia Católica, que tiene bancos propios y tiene probablemente mucha riqueza acumulada desde centurias, ellos por último hubieran traspasado una cantidad interesante de millones de dólares a la investigación científica propiamente tal, para que estos científicos efectivamente puedan encontrar buenas soluciones para vencer el virus. Yo creo que eso, el cochino y mundano dinero que ellos mismos tienen y que podrían ellos donar a la investigación científica, sería infinitamente más eficiente que sencillamente rezarle el rosario a la Virgen María para que haga algo parecido. ¿O estoy equivocado, chicos? Yo agregaría una cosa, ¿eh? Porque bueno, la iglesia siempre llega atrasada a todo, pero incluso a esto, porque están pidiéndole a la Virgen para que ilumine a los científicos para que encuentren la cura contra el virus en circunstancias de que, oye, ¿cuánto ya llevamos ya? Como vamos para años de que ya tenemos una vacuna. Sí, eso ya se encontró, ¿eh? Tienen que contarle que ya solucionamos el tema. El problema es que ahora la gente no, hay muchos que no se la quieren poner y hay gobiernos que no la están aplicando, pero la ciencia ya respondió ya. Ya científicamente este tema está resuelto. De hecho, ahora ya vamos por la pan vacuna, ¿cierto? Porque están viendo que
en la espícula de este coronavirus, hay algunas zonas que son más propensas a variar y hay otras zonas que son menos propensas a variar y que todas ellas son, o varias de ellas son importantes para efectos de su contagio. Entonces ahora están buscando hacer, y como ya pillaron cuáles son todas las zonas que usa la espícula del virus para engancharse con las células, van a hacer una pan vacuna que le va a machacar tanto las partes que varían como las partes que no varían, las que sirven, las que no sirven, y van a dejar totalmente tapado el virus para que por mucha variante que haya y que haga, bueno, finalmente queden todas cubiertas. ¿Ya? Mientras tanto, el Papa Francisco está llamando a una maratón de oración para que encuentren una solución. ¿Ya? Y no solamente, bueno, finalmente el que tiene ideas erradas termina sacando conclusiones erradas, ¿cierto? Y esto es eh, una nueva demostración de cómo la oración es en última instancia el convencimiento de que uno puede conseguir algo no haciendo nada. Y en el fondo lo más triste de todo es que causa, yo creo, una especie de efecto placebo en las personas que participan en esto. Porque en el fondo, si es que en este caso los católicos, dedicaran más tiempo y esfuerzo o recursos en ayudar en forma real, por ejemplo, con recursos económicos, a las instituciones que se pueden hacer cosas en vez de orar, sí tendría un efecto real, pero mientras ellos están ahora rezando rosario, ellos sienten que hicieron algo positivo cuando en la práctica y lo más probable es que el efecto neto de su aporte, sin importar cuántas horas dediquen al rezo rosario, que puede tener un efecto en ellos mismos, tal vez muy bueno en su tranquilidad, pero a nivel de una solución para el COVID aporta cero. Y entonces casi como un efecto placebo. O sea, en el fondo ellos se sienten bien, pero no les hacen nada por mejorar la situación Incluso ni de peor, ellos ni de podríamos nadie. hablar de, ahora ya a nivel social, de un efecto nocebo, ¿cierto? Porque uno podría cuantificar todos los recursos que se están dedicando, por lo menos en términos de tiempo y de atención, a la oración, en vez de estar siendo dedicados a cualquier otra cosa que sirva más, no sé, ponte con regala jabón, weón, para que se laven las manos, la gente, y ya con eso estáis haciendo mucho más que lo que sea que puedas estar haciendo con la oración. Realmente el tema de la oración, sin desmerecer la importancia que pueda tener la introspección, la relajación, la sensación de trascendencia y todas esas cosas que humanamente tenemos y que no hay por qué negarlas, una cosa totalmente distinta que ya pasa a ser disfuncional y uno pudiera yo creo calificarla incluso de un mal social, que es esta popular y arraigada costumbre, hábito y creencia infundada en que de una forma se cree que la oración pudiera servir para algo. ¿Ya? Y eso es realmente una cuestión atontadora finalmente, porque es una acción tonta. ¿Sí? Una cosa es tener un sentido de trascendencia y otra cosa totalmente distinta es pensar que algo que... Imagínate un gato, no sé, que viene y lo persigue un perro, ¿ya? ¿Te imaginas un ratón, no sé, o hasta una araña, no sé, una cucaracha, que se ponga, cuando viene un depredador, se ponga ahí a rezar para que de alguna forma mágica no le pase lo que sabe que le va a pasar si es que no hace lo que tiene que hacer? A excepción de los humanos, no sé cuántas otras especies se dedican a hacer cuestiones tan totalmente disfuncionales y poco adaptativas. Y lo que es más peculiar en todo caso, y que yo acá tildaría directamente un poco la hipocresía de la religión, es que en general cuando las instituciones religiosas tienen que eventualmente ayudar a su feligresía o a la humanidad de alguna manera, llaman fuertemente a la oración y se quedan justamente muy tranquilas en que están haciendo algo positivo. Ellos hicieron su papel, ellos oraron por la gente, oraron por la humanidad, oraron por la causa más positiva que tú puedas imaginar. Pero sin embargo, cuando ellos necesitan recursos, y especialmente recursos económicos, yo no sé si es que, por ejemplo, los mismos sacerdotes católicos o los pastores evangélicos, cuando algún feligrés le dijera, o el pastor está diciendo que necesita cambiar su vehículo, si es que todos los hermanos de la congregación sencillamente le dicen, pastor, vamos a orar por usted, pero no le vamos a dar nuestro diezmo, o no vamos a dar nuestro 1%, o no vamos a aportar, porque en el fondo vamos a orar para que la Virgen interceda porque ocurra un milagro y usted cambie su auto en forma mágica. Ahí la cosa no funciona, ahí resulta que efectivamente los pastores, las iglesias, todo, sí piden
dinero constante y sonante, recursos reales, y ahí no piden oración. No sé, digo que es una cosa bastante misteriosa, por no decir peculiar y por no decir bastante hipócrita. Y entre tanto, colaboran con promover, además, por otra parte y por la otra mano, medidas anticientíficas, como por ejemplo el que la gente no se vacune en contra del papiloma humano, por decir uno. ¿Ya? Entonces, no sé, realmente es un efecto nefasto. Bueno, y lo otro es que ya no es la esfera de las creencias absurdas a priori, sino que en el mundo de la mala ciencia, ¿cierto? Que la otra parte, han habido quienes han estado reclamando en contra de las mascarillas porque dicen que pasan muchas cosas con las mascarillas, ¿cierto? De que no, es que producen hipoxia, esto es disminución del oxígeno, ¿cierto? Que producen dificultad para respirar, que producen un aumento en la acidez sanguínea, de que son tóxicas, de que producen una activación de la respuesta al miedo, de que producen inmunosupresión, que producen fatiga, que producen dolores de cabeza, que producen una disminución del rendimiento cognitivo, que producen una predisposición a enfermedades virales e infecciosas en general, que producen estrés crónico, que producen ansiedad y que producen depresión. Todo eso con estas mascarillas terribles, ¿cierto? Que bueno, digámoslo, y ciertamente si uno pudiera elegir entre no usar mascarilla y usar mascarilla eh, solamente a efectos de comodidad, claramente preferiríamos no usar mascarilla. Y ciertamente, estando en un contexto de pandemia, de incerteza económica, de muertos, de enfermos por todas partes, niños que no están yendo al colegio, con los estragos psiquiátricos que eso está produciendo, yo creo que en el próximo capítulo vamos a tocar ese tema, eh, ciertamente andamos todos más propensos a tener depresión, ansiedad, estrés crónica, disminución del rendimiento cognitivo, fatiga, dolores de cabeza. A consecuencia de ello, inmunosupresión, podemos tener predisposición a otras enfermedades, podemos tener mayor respuesta al miedo, todo tipo de trastornos psicológicos y trastornos fisiológicos, pero ello no es consecuencia de la mascarilla. ¿Ya? Entonces, hubo un estudio supuestamente que eh, demostraba todas estas cosas y que en el círculo conspiracionista ha sido ampliamente difundido y donde plantean todo ese tipo de cuestiones terribles, pero ese estudio fue retractado. ¿Ya? Retractado dentro de todo porque las credenciales que exhibía el autor decía que, bueno, esto fue publicado en la Stanford Medicine, ¿sí? Eh, Decía que él participaba en Stanford, por ejemplo. Y no, pues desmintieron que en realidad el autor, el tipo, no tengo en este momento el nombre del autor, declaraba, era Baruch Weinzelboim, que decía que estaba afiliado con la Universidad de Stanford, lo cual fue desmentido por la Universidad de Stanford y una serie de otras afiliaciones, porque recurre mucho a lo que es la frase autoridad, ¿cierto? Y el efectual, o el decir yo estoy aquí, yo estoy allá, como para que lo tomen en serio. Y en última instancia terminó siendo un charlatán, ¿ya? Y no solamente porque, ¿sí? Oye, pero igual tenemos que decir de que publicó bien chanta también la revisión, porque básico, digamos, verificar si el tipo tiene las credenciales que Sí, dice tener. ciertamente hicieron mal el ¿Mm? trabajo, efectivamente. Lo cual no quita que el tipo que hizo el estudio haya sido totalmente chante, independiente si es que fue publicado o no fue publicado. Son cosas cada una por su cuenta. Pero bueno, reconocieron el error y lo retractaron. ¿Ya? Y, Es, es En parte todo de la caso, mala ciencia. pero lo interesante en todo caso, este tipo de ejemplos muestran como algo que en algún momento alguien se puede decir que la ciencia dio por correcto. No es que cada vez que alguien publica algo, necesariamente automáticamente todos los científicos del mundo lo aceptan, al contrario. Pero cuando hay una publicación que puede ser o cuestionable, o tiene error metodológico, o directamente, en este caso, tiene vicios de mentir en este caso, lo que ocurre en esos casos no es que llegue alguna religión revelada o revelación divina que diga eso es falso, sino que se corrige con más ciencia. Y en este caso con el peer review y los revisores que eventualmente y lamentablemente a posteriori, uno esperaría que este tipo de cosas se revisaran antes y no después,
pero al menos hay que reconocer que eventualmente otros científicos que empiezan a leer este tipo de publicaciones levantan las banderas de alarma y eventualmente alguien finalmente revisa bien y puede decir esto definitivamente no ha lugar. Al menos la ciencia puede corregir a la propia Una ciencia. precisión fue el Journal Elsevier. ¿Ya? Lo dije Stanford, me confundí con la universidad de la cual el tipo se atribuía afiliación. No, fue el Journal Elsevier. Y que Y que Stanford negó. Stanford Sí, negó, de sí. hecho. Claro, pero para chequear las afiliaciones basta con hacer una llamada telefónica nomás. Pero ahí también yo creo que pasa un poco que igual en general en los psicocientíficos hay un cierto grado también de confianza. O sea, yo creo que por cada paper, y los miles de papers que se publican, si cada revisor o todos tuvieran que revisar uno por uno las credenciales, tiene que tener un telefónico nada más que para responder eso. Deberían hacerlo eventualmente en algunos casos, no lo sé, pero yo creo que la ciencia igual también trabaja un poco como un tema colaborativo y con cierto grado de confianza, que a veces personajes de dudosa reputación o de dudosa moralidad y ética profesional abusan. Sí, pero de todas maneras la ciencia también es una actividad humana, donde Absolutamente. ocurren exactamente las mismas cosas que ocurren en cualquier actividad humana. Van a haber gente que va a querer ascender, digamos, de jerarquía, pisoteando a los demás. Va a haber gente que va a mentir, ¿no es cierto?, en su trabajo, etcétera, etcétera. O sea, todas esas situaciones van a ocurrir. Entonces, de alguna manera, bueno, pero tú tienes razón, o sea, de todas maneras siempre va a haber otro que va a ver y va a revisar si es verdad o no lo que dice, porque una de las cosas para por lo menos para este tipo de ciencia, es que sea replicable. Entonces, claro, a alguien te va a pasar eso. Pero es una actividad humana de todas maneras, por lo tanto, uno debería tener cierta desconfianza natural. Es indudable que la ciencia también se basa mucho en la confianza. O sea, se espera de que el científico no sea un tipo mentiroso, se esperan muchas cosas, pero igual se revisan las cosas, en definitiva. Entonces, tal vez hubiese sido mejor hacer una llamada telefónica a priori, ¿no es cierto?, que hacer toda esta cuestión a posteriori, digamos. Sí, definitivamente. Y bueno, qué bueno que lo hicieron y esperemos que hayan aprendido el chasco, porque finalmente este tipo de cuestiones sirven de argumento y de supuesto piso, tanto a periodistas desinformados como derechamente a la gente que le busca hacerles caso y sirve como combustible para las teorías de la conspiración. Y bueno, y Daniel, también en el cáncer pasó algo parecido. Así es, dentro de la lista de retractaciones simpáticas e interesantes que han ocurrido en las últimas semanas, tenemos el caso de otro paper que fue retractado, en este caso, y aquí puede ser más sorprendente, tanto el contenido del paper y dónde fue publicado. Tenemos el paper que se llama, bueno, le voy a intentar leerlo en inglés, External Key of Yang Jin Gigong Induced G2M Arrest in Apoptosis of ese, bueno, en realidad, un largo título. Básicamente está diciendo que la aplicación externa de fuerza del ki, de una práctica de Qigong, que es en el fondo el ki energético de un señor Yan Qin, que es un doctor chino, que además él se declara a sí mismo un doctor milagroso, es capaz de introducir apoptosis o la muerte celular en cáncer de próstata. Esto, interesantemente, no es un paper reciente, esto apareció publicado en el año 2007 en un journal de Springer, que también es un journal de bastante prestigio en general, y en el journal de bioquímica celular y molecular. Entonces esto ya no es justamente cualquier journal, digamos, de bajo impacto o o que no tenga estándares, pero sí fue publicado ahí. Y lo sorprendente entre todo es la cantidad de años que estuvo. Este paper estuvo entonces publicado como algo válido o sin que alguien lo refutara o reclamara por él por casi, estamos hablando de alrededor de 15 años, 14 15 años. Y sin embargo, ahora recientemente este paper fue llamando la atención y finalmente ha sido redactado bajo la nota de que en realidad las revisiones de pares después de la publicación, y bastante después, como digo, en varios años, ha concluido que no hay información
plausible de qué mecanismo molecular podría explicar una fuerza de un ki. No está explicado cómo se produce esta fuerza y menos de cómo puede ser reproducido por otros científicos. Y por lo tanto, en el fondo, esa fue la razón por la cual lo retractaron, a pesar que dentro de la misma nota de retractación de Springer indican que todos los autores están en desacuerdo con esta retractación. Ahora, el punto es, ¿cómo uno podría reproducir el ki del maestro Yanchi en un laboratorio? Claro, esa es la primera pregunta que uno debiera responder. Es sorprendente, digamos, que se haya publicado algo así, pero yo me imagino que, al igual que como estaba diciendo anteriormente, la ciencia es una actividad humana, me imagino que aquí pasa lo mismo que cuando empezaron a salir estos papers acerca de la meditación, ¿no es cierto? Acerca de, de las pruebas que le hacían al llamado hombre más feliz del mundo, que se hizo famoso, ¿no es cierto? Que él había alcanzado un nivel de felicidad dado que practicaba no sé cuánto tiempo. Bueno, después se supo de que todos los tipos que habían hecho las pruebas, que habían estado ahí, eran todos de la misma onda, pues eran budistas, practicantes de la meditación y qué sé yo, y a pesar de que eran científicos, los tipos en definitiva eran budistas antes de científicos. Entonces, lo único que querían era probar su hipótesis que en definitiva eran creencias, no eran opiniones, digamos, ¿no? Eran creencias, o sea, ese apego psicológico a que algo sea verdad. Entonces, es lo que pasó. Y al parecer, vamos a traducir un poco lo que tú dijiste, Daniel, esto es el chikun. Aquí en Chile se conoce como el chikun, esta actividad, digamos. Al parecer también, de alguna manera, todos estos intereses se van cruzando. Además, hemos sabido que últimamente los chinos tienen especial interés en que toda esta medicina china sea reconocida por la OMS, esta pseudo medicina china sea reconocida por la OMS. Entonces, la OMS ha recibido muchas presiones para validar este tipo de técnicas que son absolutamente chantas. Entonces, quería comentar en todo caso para los auditores que nos están escuchando y que probablemente, tal como nosotros, no tienen muchos conocimientos previos de lo que es un Yan Chin Qigong. De partida, el Yan Chin Qigong vendría a ser algo así como el Qigong al estilo del doctor Yan Chin, porque el doctor Yan Chin es el eminente descubridor o promotor de esta cosa, y él también el principal autor de este paper, así que él estaba promoviendo su estilo de Qigong, que si uno lo busca en la red, uno puede encontrar la página del doctor Yan Chin Qigong, donde él explica que esto es un método, por supuesto, muy antiquísimo, desde hace más de 3.500, 5.000 años, donde se basa en tanto la acupuntura, la medicina tradicional china, las artes marciales y muchas otras disciplinas de salud se basan en esta energía del Qigong. Y resulta que él no solamente ha logrado hacer un maestro de esta disciplina, sino que además él lo ha traído al mundo de la ciencia. Sin embargo, lo increíble de su manifestación es que podemos leer una lista de las cosas maravillosas que hace este tipo de Qigong o energía de Qi, que por ejemplo él indica que idealmente puede mejorar la regulación de las funciones del sistema nervioso, puede regular las funciones del sistema circulatorio, puede regular las funciones y mejorarlas del sistema respiratorio, puede mejorar y regular las funciones del sistema digestivo, puede mejorar las funciones del sistema endocrino, afecta cambios en el sistema muscular y esquelético, puede ajustar la temperatura de la piel y controlar los centros de temperatura del cuerpo y puede inclusive regular el sistema inmune y por supuesto esto habilita a los seres humanos para emitir energías del ki y transferir energía. Eh, ¿Se fijaron que el caballero como que en el fondo dijo que cada cosa posible del cuerpo se puede mejorar con esto? Y en el fondo creo que existe una palabra griega para algo como esto que se llama panacea. Y por lo que podemos saber hasta ahora, las panaceas no existen. Entonces, yo diría que es divertido que en este caso esto haya pasado por ciencia, cuando en el fondo
cualquier cosa que huela a panacea o que se presente como panacea o que diga que te diga panacea, muy probablemente es un fraude, un error o sencillamente es credulidad al extremo. De todas maneras sería interesante saber de dónde te tiene que agarrar para sacarte el cáncer de próstata. Todo sea por la ciencia, dices tú. No, no, por ser algo energético probablemente no te agarra a ninguna parte. Yo creo que esto debe ser muy parecido a cosas como el Reiki y Sí, cosas así que, o bueno, como por suerte tampoco tienen estas un curaciones mejor que hacen fundamento. estos sacerdotes brasileños, ¿cierto? Que hacen sus operaciones psíquicas a distancia. ¿Para qué hacer una consulta a domicilio? Mejor eh, que lo hagan de lejos. ¿Sí? O este kit no es tan poderoso y a lo mejor de lejos no funciona. Es una buena pregunta, en el fondo. Y dentro de las cosas que siempre en este tipo de medicinas o tratamientos alternativos, cuando mencionan energías, es que jamás ninguno de estos personajes o de estas disciplinas logran definir claramente en qué consiste su energía y cómo se mide. Pueden, digamos, definirla en sentido de no, vibraciones y cosas muy extrañas, pero jamás tienen aparato o pueden cuantificar esta energía y, por ejemplo, para poder detectar cuándo alguien sí la está teniendo o se está aplicando y cuándo no. Y eso lo hace aún más terrible, porque en el fondo es infalsable. Si tú no puedes detectar cuándo no está, ¿cómo sabes que está y que realmente si es que inclusive hubiera un efecto benéfico o un efecto real medible, que fue realmente esta energía indetectable lo que causó o fue cualquier otra Bueno, cosa? y ojo que ciertamente no es infalsable. El tema es que la falsabilidad es una cuestión que viene después en el orden epistemológico, porque lo primero que tienes que tener es que por lo menos sea comprobable de que hay algo, ¿ya? Y entonces ni siquiera es comprobable, ni hablar ya es falsable, porque si ni siquiera es comprobable. No. Así que, claro, es una forma, por supuesto, oriental, milenaria, tradicional, y todas esas cosas. Al menos eso es lo que dicen, pues el Todo, Reiki todo, todo, también claro, era milenario, claro, ancestral y al a lo que final quería, desde hace resultó poquito, ser ¿cierto? de... Pero a lo que quería llegar es que Claro. con esa fronda de adjetivos, buscan una palabra que da lo mismo si a final de cuentas era milenario o no, en este caso la llamaron ki, y en otros países tiene otros nombres, por ejemplo en inglés se llama bullshit, o en otras religiones lo llaman oración, y al final es la misma tontera, ¿cachai? Cuando tenía una tontera que es una tontera y no hay cómo ponerle, pero que tenéis que venderla de nuevo, hay que cambiarle el nombre y ponerle otro nombre. No la, yo, sí, ¿para qué te vender la tontera que ya sabes que no tienes que comprar? Entonces le cambian el nombre y te la venden de nuevo. Y total, siempre hay clientes que buscan cosas nuevas y más todavía si son orientales, tradicionales, milenarias y antiguas y panaceas y que, no sé, tienen energía. Bueno, Y, lamentablemente los humanos estamos biológicamente o somos más propensos a creer que a dudar. Entonces, por ahí va y- la cosa. y lo más entretenido de todo es que en el fondo los polos opuestos tal vez se terminan encontrando, digamos, los extremos, digamos, se terminan encontrando, porque está en el mundo oriental en general, digamos, lo tradicional, lo que tiene miles de años de tradición, tiende como a venerarse y por lo tanto a seguirse más fielmente. Así que acá tienen siempre ellos dicen que esta cosa es milenaria, pero en Occidente tendemos a creer más como las cosas más científicas, modernas y tecnológicas, y por lo tanto, en general, nuestros charlatanes occidentales tienden a entonces buscar lo último en la tecnología que todavía nadie entiende, y por ejemplo tenemos todo este tipo de cosas que apelan a lo cuántico. Entonces tenemos de tipo vendiendo champús cuánticos o tratamientos cuánticos o todo tipo de cosas raras y que además tienen su propio masa de seguidores que como esto es cuántico y nadie entiende, ni los científicos entienden bien de qué se trata, entonces debe ser cierto, ¿no? Bueno, hay una película, entre paréntesis, muy buena que la recomiendo, que se llama Radioactivo, ¿ah? Radioactiva, algo así se llama la película. Y cuenta la vida de Madame Curie. Y es muy entretenido porque en la película se cuenta cuando ella descubrieron el radio, me parece que ya le habían dado el Nobel, toda la cantidad infinita de productos que los tipos empezaron a fabricar con radio, ¿ah? Hasta pasta de dientes. O sea, imagínate tú, pasta de dientes radiactiva con radio.
Entonces era una cuestión, todo tipo de males se curaban con radio. O sea, Con y bueno, radioactividad. esto fue más anterior a por ahí a finales 1700, cuando todo era biomagnético, ¿no es cierto? Y el señor Mesmer vendió la pomada del magnetismo. Y este señor Franklin desbarató todo ese solamente con haciendo, tratando de contrastar lo que el señor Mesmer decía. Bueno, cada cierto tiempo se van poniendo de moda este tipo de cuestiones y esto del radio fue terrible porque generó una cantidad enorme de Sí, problemas. bueno, yo vi esa película también y algunas críticas al respecto. Solo quería precisar una cuestioncita, que si bien es película y uno pudiera perdonarle lo que sea porque es una película nomás, hay que tener ojo respecto de la precisión, en particular de la biografía de Marie y de Pierre Curie, ¿ya? En ese sentido, no es un documental, ¿ya? Si quieren, no, una No, película, sí, son películas, tienen licencias creativas, dramáticas. Es muy difícil mostrar algo que sea realmente sí. histórico. O sea, uno cuando lee, no lee realmente historia, lee Sí. opiniones, Y lee bueno, otra serie de lo cosas. que tú, O sea, yo diría también que lo complicado es hacer una película que fuera tal vez histórica y que fuera al mismo tiempo suficientemente interesante para verla, Claro, porque en el el fondo tal vez público. las cosas a veces históricas, tal como ocurrieron, serían pedestremente aburridas o mucho más lateras de lo que muestran cuando son tocados con el tinte novelesco y justamente la libertad Claro. de editorial, digamos, ahora, en la efectivamente, filmación. Pero ¿cuál es no, tu no, que punto? efectivamente sí, quería retomar un poco lo que habías mencionado tú de cómo en aquel entonces esta cosa novedosa que era el radio se empezó a vender para todo, ¿cierto? Eso sí lo recogen en la película, porque por una parte, sí es cierto que se puede hacer terapia con radio, y eso se llama radioterapia, ¿cierto? O sea, fue en aquella época que empezó a probarse, a descubrirse, a tratarse y ver que también está la terapia con rayos X, también que se utiliza. Y por supuesto, después de muchos muertos en el camino, se terminó refinando a lo que hoy día conocemos como radioterapia, pero que en el intertanto, y sobre todo al comienzo, claro, esta sustancia que para empezar era simpática porque vivía en la oscuridad, ¿cierto? Entonces lo ponían en relojes, lo usaban como pintura para las casas, pasta de dientes, terrible, ¿cierto? Y efectivamente también lo vendían como panacea, para curar todo tipo de males. Jabón para Terrible, terrible. La bañarse, cantidad de una serie gente de cuestiones. intoxicada con esa cuestión muertos por... Terrible, bueno. Claro. Bueno, otro caso también de ese estilo es que me parece que en esa época era el tema de la cocaína. La cocaína la vendían para todo, e incluso para dárselo a los bebés, para que no lloraran tanto. Y hay una vuelta de tuerca que tiene la cocaína, que en algún momento se comenzaron a dar cuenta que era bastante adictiva, o sorpresa. Bueno, el señor Freud, porque el señor Freud era jalero, pero a otro Me nivel. imagino. Pero lo interesante que fue que lo que se hizo cuando se dieron cuenta entonces que la cocaína era adictiva y había que tener algún remedio que remediara justamente estas adicciones. Y una cosa que es muy divertida es la historia de cuál fue el remedio que se propuso y que se vendió comercialmente. Y siempre, si uno busca un poco en la red, puede encontrar las publicidades que hoy por hoy son un poco escondidas por la empresa comercial que lo producía. Y es que fue el producto que se llamaba heroína. Y la heroína fue una droga más o menos sintetizada o depurada y que se vendió por un tiempo como un remedio para la cocaína porque descubrieron que la gente que era adicta a a la cocaína, cuando probaba la heroína se olvidaba de la cocaína. Así que claramente es un remedio. Y lo divertido de todo esto es que ni más ni menos lo producía Bayer. Si es Bayer es bueno. Oye, pero Y tiene. Con el tiempo también, por supuesto, que después se dieron era cuenta peor, que aún claro. era peor y finalmente la heroína también que pasó a las drogas prohibidas y ya no se sigue vendiendo, es un hecho. O, bueno, perdón, no se sigue vendiendo como una droga Ah, claro, recomendada para adicciones. para otro tipo de cosas. Pero así son claro, aún se usa efectivamente en algunos círculos. Bueno, oye, y a propósito, cambiando un poco de tema, pero que igual estaba en la palestra, a propósito de afirmaciones infundadas, está lo que pasó con Juan Sutil, ¿cierto? El célebre presidente de la Cámara de Producción y Comercio, la CPC, ¿cierto? Que ya, bueno, en más de alguna ocasión nos ha honrado con su intervención pública. Y que, bueno, es un caso importante porque él lidera
un gremio, ¿cierto? Así que no es cualquier Juan Sutil, es don Juan Sutil, y que vino a afirmar que Chile venía creciendo. Bueno, hizo Hizo varias varias, sí, afirmaciones. pero Una, una, vamos a discutir una, claro, digamos, que pero hay una hizo que ya varias. definitivamente no tiene por dónde, las otras tampoco mucho, pero eh, son más discutibles. Eh, El problema de hacer afirmaciones es que las afirmaciones normalmente pueden ser contrastables, pueden ser claro, verdaderas sobre o todo cuando pueden son ser afirmaciones falsas. sobre la realidad, ¿cierto? Y cuando hay relaciones causales ahí, este tipo vino a decir que, por una parte, bueno, Chile venía creciendo muy bien en ingresos y empezó a haber migración y con eso se detuvo el desarrollo y el crecimiento. ¿Ya? O sea, él hizo esta afirmación, básicamente Chile venía muy bien, estaba creciendo, vinieron los inmigrantes y se detuvo el desarrollo y se detuvo el crecimiento. ¿Ya? Pues por supuesto, hay que entender cuál es el contexto político en que esto se dice, en que hay un tema de migración masiva en Latinoamérica, particularmente en países como Venezuela, que tiene un cataclismo social y económico. Y, Que entre paréntesis ahí tenemos a otro no, por inepto supuesto, claro, gobernante. el tema es que está en el nivel de destrucción ya que a esta altura que como que uno lo da por hecho y ya ni lo mencionamos. La ineptitud se ha esparcido por Latinoamérica y por el Claro, mundo en entonces ya, realidad. ya mencionar a Nicolás Maduro no sé, es triste, pero bueno, Me acuerdo de las las boticas milagrosas, goticas aquí las anti-COVID. conversamos, ¿cierto? Ahora, después se Sí, ya la hemos retractó, sí, conversado. hay un, algo, algo nomás que se retractó, no da lo mismo al final. Bueno, pero claro, hay casos como Bolsonaro y que al final son todavía peores, porque yo no sé qué tan inepto es Bolsonaro, la verdad es que nunca me ha sorprendido en lo absoluto por ningún tipo de virtud ese caballero, pero aún así me da la impresión, puedo estar equivocado, de que es un poco menos incompetente todavía que Nicolás Maduro. Puedo estar equivocado, ¿ya? Pero por los números que tira Brasil, como son países gigantes, o el caso de India, como que tienden a opacar un poco lo que pasa en Venezuela, pero por un tema de tamaño absoluto. Bueno, de hecho ha salido menos en las noticias nomás, pero no sé si, si podemos medir eso, pero ha Claro, salido bueno, menos en las la noticias. cosa es que este señor Juan Sutil, que me imagino que si llegó a ser presidente de la Cámara de Producción y Comercio, o sea, imagínate, pues, donde se juntan los productores y los comerciantes del país y este gallo del presidente, si viene a hacer una afirmación de estas características, alguna idea tendrá para estar en su cargo, porque mal que mal, esto no es Venezuela, esto no es Brasil, esto no es Estados Unidos, esto no es India, esto es Chile, ¿ya? Es un país más, los jaguares de Los Latinoamérica, jaguares. ¿cierto? Donde, o sea, nuestro presidente tiene que ser claramente más competente que el resto de los presidentes y el presidente de la Cámara de Producción y Comercio también debiera ser, eh, no te voy a decir que sea un Nobel, ¿cierto? No, pero uno esperaría que, no sé, a lo mejor salió de la educación media, quizás tendrá un boliche, no sé qué hace, la verdad. Plata debe tener, y se afirma estas cosas de un tipo que finalmente los empresarios lo eligieron, porque los empresarios también son gente muy capacitada, sobre todo los grandes empresarios acá en Chile, gente muy capacitada, con una capacidad de previsión, de inversión, de largo plazo, son gente patriota, ¿cierto?, que quiere el beneficio de su país, y eligen a alguien para que los represente. O sea, imagínate el sumón que tiene que ser este señor que hace esta afirmación, y si viene a decir que la migración detuvo el desarrollo y el crecimiento en Chile, debe tener alguna razón, me imagino, ¿cierto? Supongo. Bueno, bueno, el tema es que ahí salió Claro, el Banco entonces, Central. Salió el y Banco dice Central. que en realidad, no, pues este señor está, eh, no vamos a decir que me ando fuera de tiesto, ¿ya? Pero por lo menos fuera del país, no sé, buscarse un tiesto más grande del país, más grande que el país para poder chuntarle. Porque, claro, sale el Banco Central y en realidad dice que no, pues, o sea, que es el efecto de la economía, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. eh, Y hay quien, y con con cifras, numeritos. y con cifras, Claro, con porque datos. si bien ciertamente aparecen temas sociales asociados al tema de inmigración, cuando no es regular, que es masiva, que es formanguera, esto es todo un cuento que no deja de ser complicado, a efectos de, si lo que importa es el crecimiento económico, en general en el mundo, en general y en Chile en particular,
tiene gente que trabaja, gente que paga impuestos y gente que consume. Así que eso por norma general, eso significa un aumento de la producción interna bruta y es falso que vengan a quitar empleos, que pasan a formar mercados en sí mismos también. Así que al final de cuentas, este señor, pucha, no sé, de repente se equivocó nomás, ¿no? No sé qué piensan ustedes. O sea, yo no lo llamaría equivocación. Muchas veces este tipo de conclusiones son más bien intencionadas, digamos, y intentando endulzar los oídos de tal vez del autor, digamos, y sus ideas, o a veces de sus grupos afines que piensan como él. Pero acá yo sinceramente pienso un poco en la falacia cum hoc ergo propter hoc, un latinazgo que en el fondo es con esto, por lo tanto a causa de esto. Porque en el fondo el con esto es que la economía en el último tiempo ha estado bastante mala. Sí, que no se han dado cuenta. Hay mucha gente que ha perdido trabajo, tenemos los restaurantes, los malls cerrados, la gente está teniendo que recurrir a los 10% y cosas por el estilo. Inclusive ante la pandemia también teníamos hartos problemas sociales, todo, pero todo ese tipo de problemas fueron a causa de la inmigración o a causa de otra cosa. Es una buena pregunta. En principio uno podría tal vez hipotetizarlo, pero lo mal que está la economía hoy definitivamente es a causa de la paralización mundial que ha significado el COVID. Entonces, culpar que la economía está mala y veo alrededor muchos inmigrantes, por lo tanto son inmigrantes, es un poco miope, por así decirlo menos. Y habla más bien de los prejuicios de la persona que inclusive su experticia en buscar la causa real, si es que la hay, y es aún más lamentable, yo diría, y preocupante para los empresarios si este es su presidente, que debe ser una persona con mayor experiencia en este tipo de rubro, digamos, y en cosas económicas, si puede fallar tan gravemente y hacer razonamientos así de falaces, compadezco entonces a las empresas que tengan un presidente tan preocupantemente poco razonable para sus afirmaciones y De la hecho, idea siguiendo que su misma propone. línea de razonamiento, podríamos decir entonces que eh, el hecho de que hayan elegido a, ¿cómo es que se llama el nombre sutil del apellido? Siempre se me olvida el nombre. Juan Sutil. El que hayan elegido a Juan Sutil ha producido un estancamiento en el desarrollo y crecimiento del país, ¿cierto? Porque eso en algún momento ocurrió y luego ocurrió lo otro. Así que, ¿por qué le echa el ojo a los inmigrantes y no le echa el ojo a su propia presidencia, quizás? ¿Ya? Esa sería una de las posibles eh, relaciones que pudiera sacarse. Y O sea, por lo menos con el mismo tipo de lógica. Y tal vez ahí uno podría decir, o él probablemente diría, no, eso claramente es una mentira, es una falacia. Sí, pero el mismo tipo de falacia que está usando él cuando hace sus declaraciones. Así que bueno, me equivoqué con en un el detalle. fondo, Dije Cámara, es Confederación de la Producción y el Comercio. Confederación. ahora el problema de la falacia, y esto es una cosa que ya lo hemos mencionado varias veces, es que cuando uno indica que un argumento a favor o en contra de lo que sea es falaz, no quiere decir que necesariamente la conclusión esté equivocada, sino que en realidad a partir de las razones que se esgrimen, no es posible confirmar la veracidad o la falsedad de la conclusión. Por lo tanto, no se puede decir que este argumento sirva para apoyar lo que pretende demostrar. Y Oye, eso, y ese es el gran problema de este caballero, que en el fondo lo que ya, está pero diciendo no se pega muchas veces a la lógica necesariamente. hablando no tan mal de, digamos, de mundo empresarial, vamos a decir de que salió, luego que dijo esto, salió una nota a donde los gremios de la CPC se desligaban de los dichos, por lo menos con respecto al tema migrante. O sea, le quitaron el piso, por lo menos con esas declaraciones, porque dijo varias más, digamos. O sea, tal vez ahí al menos hubo una especie de peer review de su propio asociado, entonces, y eso me parece De muy buena hecho, mención. claro, de hecho, la información es que al menos 4 de las 6 ramas que integran la CPC habrían dado su opinión al respecto
y ¿cuánto se llama? Expresando el desacuerdo con lo manifestado, digamos. Por lo tanto, me imagino yo que habló más en forma personal que... Bueno, pues, él no habla en forma personal, lo habla siempre en representación del gremio, pero me imagino que ese tipo de declaraciones es una cuestión bastante Bueno, personal y que tiene que ver con su forma de claro, pensar, pero ¿no? él tenía su sombrero y con el sombrero fue que lo dijo, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles son estas declaraciones que sacaron la otra rama, que se fueron desligando de él, ¿cierto? La primera fue de Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, que decía que los migrantes han contribuido al desarrollo del país. Eso sí, es importante que se haya aprobado una ley de migración porque en las circunstancias actuales no se puede seguir recibiendo a un gran número de migrantes. Segundo, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, dijo: migración legal y ordenada es una buena noticia para nuestro país. Ha implicado la posibilidad de que haya trabajadores en sectores donde los chilenos habían dejado de estar interesados. Puede tener un efecto en el ingreso per cápita, pero en el largo plazo una sociedad multicultural y con una inmigración que es muy esforzada es una buena noticia. También el señor Carlos Estanche, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, este sí que es de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que es indudable el aporte de la inmigración tanto al país como al comercio, los servicios y el turismo. Es importante recordar que este gremio, la CPC, representa a los tres sectores que más contratan mano de obra extranjera y que se han visto beneficiados con la gran calidad del servicio y alta orientación al cliente de los trabajadores migrantes. Así que claramente le hubo una quita de piso ahí grande. Pero yo, no sé, llámelo suspicacia o escepticismo o conspiranoia, no sé. Eh, yo creo que es cierto esto que dicen, ¿ya? Pero no me termino de estar tranquilo respecto de la, ¿cómo pudiéramos decirlo? De la coherencia valórica o espiritual, de las convicciones humanas que puedan tener respecto de lo que se dice, ¿ya? O de los otros matices que pudiera esto tener. O sea, aquí estamos hablando estrictamente del tema económico. En tema económico, Sutil se dio un poco sutil porrazo y en términos económicos fue refutado. No obstante, este tema tiene varias otras aristas y ahí sería interesante saber qué tan disímiles son sus pensares. No sé, lo planteo como inquietud nomás. ¿O ustedes están quietos al respecto? Yo la verdad ahí aplicaría eh, la máxima que indicaba o conocida como la navaja de Hitchens, que dice algo así como lo que se afirma sin aportar evidencia puede ser descartado sin aportar evidencia. Y en ese sentido, más allá de la ética o la conveniencia o los posibles intereses que este tipo de personajes caballerescos que hacen a veces mucho eco en los medios por ser personas connotadas, líderes gremiales, autoridades, todo. Bueno, por mucho que tengan esa posición, lo que sea que afirman debería ser aportando evidencia y si esa evidencia efectivamente es sustantiva e innegable, no habría más que darle la razón. Pero cuando hablan sencillamente de lo que opinan, como que fueron hechos, cuando los hechos no los acompañan, yo creo que más que preocuparse por, en fondo, descubrir si tienen o no razones, que en el fondo las cosas caen por su propio peso y la carga de prueba está en quien afirma. Así que el señor Sutil puede ser muy bien un líder, pero si no aporta evidencia y cosas concretas al lugar. Bueno, de todas maneras yo me quedo con, dice el Banco Central, ¿eh? Y el Banco Central va dando sus cifras y cosas positivas, como por ejemplo que tiene en promedio como 4 años más educación que el promedio de los chicos. Da datos interesantes, más o menos el aporte que ha sido, digamos, algo con cifras, que lo importante es saber cómo va, qué es lo que ha hecho la migración. Y yo creo que también hay que reconocer que en los años 70 hubo una emigración de chilenos por todo el mundo, que me imagino que también fue un aporte, y espero que haya sido aporte en otros países. Y en el fondo, que Chile hoy
esté o haya estado en el pasado más o menos reciente en buenas condiciones o mejores condiciones que el resto de los países vecinos o de los países que han atraído ahora inmigrantes a Chile, es una cosa circunstancial y que no sabemos si que en el futuro seamos los chilenos los que vamos a estar mirando a los alrededores y pensando en emigrar. Y espero que en el fondo lo que hagamos hoy, digamos, en cómo tratamos a los inmigrantes que llegan a Chile, sea suficiente una forma buena y humanista y humanitaria, y que eso eventualmente, si algún día en el caso chileno somos los chilenos los que tenemos que por cualquier razón ir a otros lugares, entonces también nos pueden recibir con igual cordialidad y de igual buena manera a nosotros o a nuestros hijos o nietos. Así que en el fondo, en un mundo que está cada vez más unido y más interdependiente, yo diría que estas cosas medio nacionalistas o ombliguistas de pensar solamente en uno y, entre comillas, maltratar al vecino o al vecino que nos visita o necesita o quiere vivir junto con nosotros, a la larga es una mala idea. Bueno, y para entonces, quizás después de eso y más tarde todavía, este mundillo conservador pudiera, ojalá, darse cuenta de ello. Va siendo, muchachos, el momento de despedirnos, así que, como siempre, le agradecemos a nuestra audiencia, Daniel, Mario, también por vuestra participación. Bueno, un placer nuevamente haber compartido el micrófono con ustedes y a los auditores que nos hayan escuchado, un gran saludo, síganse cuidando para tomar todas las medidas para COVID, contra el COVID, y solamente un comentario de algo que mencionamos hace un minuto atrás respecto de la inocencia de los científicos. Si tienen algunos minutos y quieren investigar algo simpático, busquen el nombre de James Randi y su proyecto Alpha respecto a investigaciones psicológicas en los años 70 y 80 y cómo la inocencia de los científicos muchas veces puede ser fácilmente manipulada por alguien que sabe hacerlo. Y ahí puede haber bastante tema para que investiguen y se entretengan. Oye, qué gran recomendación. De hecho, recuerdo, me parece que, no sé si todavía estará en YouTube, había un documental de Randy versus Ben Beniste cuando, cuando hizo la publicación en Nature con respecto al tema de miopatía. Entonces, mandó un par de científicos en conjunto con James Randi y bueno, él se dio cuenta, digamos, del cuál era el fraude que hacía Benveniste, que era un reputado científico a nivel mundial. Se descubrió el fraude, que hasta el día de hoy todavía hay mucha gente que anda con la memoria del agua, etcétera, etcétera. Correcto, eso fue un segundo caso. El proyecto Alpha es previo a eso y también tiene sus Ya. propias aristas, pero eso Bueno, yo lo pero dejo está como ese tarea. documental, así que búsquenlo. Yo no recuerdo cómo se llama, pero es James Randi de la revista Nature y también por ahí por los años 70, 70, 80. No, la verdad que no recuerdo cuándo fue. Y bueno, un saludo a los auditores de nuestra secta Tierra, Tierra Redondista, vacunista, etcétera, etcétera. Y cientificista, hay gente que no le gusta esa palabra, entre paréntesis. Vamos a hablar por ahí en algún momento del cientificismo. Un saludo y que estén muy bien y síganse Así cuidando. es, y como siempre los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook /escépticos, en Twitter @a_escéptica, en Instagram @aech_cl y en nuestro blog www.aech.cl. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.